Bueno, aquí estamos. Gracias por aceptar la invitación. Sebastián, Caro, Tomás. Los hemos invitado para tratar de ver cómo se puede armar una especie de conversación a la cual le hemos puesto ocasionalmente esta vez una consigna, digamos, pero la idea es simplemente partir de ella para donde haga falta o tenerla en cuenta también en lo que haga falta. La consigna fue un poco algo decidido en la gente que está trabajando con la revista Artilugios. La consigna dice: cualquiera puede ser un artista. Había estado leyendo entrevistas y notas sobre vos y sobre tu producción, y vos en general insistís con la idea de presentarte como artista. A mí me parecía interesante eso, no como un docente o como un tallerista o como un productor cultural, sino como un artista, y que evidentemente el arte ahí está teniendo esta característica de la que hablaba Emilio al comienzo, ¿no? Que sus límites se amplían bastante más que la idea de arte moderno. Entonces, ¿por qué? A mí me daban ganas de saber por qué vos te presentás como artista y qué cosas crees que tienen que ver con esas tareas concretas, no con una definición de artista, sino con qué tareas concretas tendrían que ver con el artista como vos lo estás pensando ahora, que no quiere decir que sea una definición para demasiado para tiempo mañana. más, claro, para mañana. Pero ¿es así o no? Lo Sí, que yo no, digo. está bueno. Creo que sí es cierto, o sea, como que tenía como, viste, como, creo que es un cambio que hice de cómo pensarme. Ajá. Y cómo pensar también mi actividad dentro de las instituciones o dentro de los lugares donde, donde trabajo, donde trabajé. Y creo que tiene que ver, viste, como cuando los chefs no se llaman chefs, sino se dicen cocineros. Y que creo que recupera como esa idea de que el chef es como una persona que está un poco alejada y el cocinero está más ligado como a ciertas tradiciones, El ponele que sabe también hacer algo. a su familia, a alguien que tiene cierto sazón. Un métier, ¿o no? ¿Qué sería un Una métier? forma de hacer algo, un oficio. Me gusta el oficio, digamos, el tiempo de estar ahí, como con el material, con el elemento, meter la mano en las cosas. O sea, como que, si bien pienso mucho, me gusta esto de estar como muy ligado a las cosas que están sucediendo, a los dibujos, a las pinturas. Ahora estoy haciendo, o sea, cerámica. Y pensando en este espacio que estoy armando, como la carpintería, en donde también hay una idea que está totalmente ligada como a lo oficio. Creo que en otro momento yo también no me hacía cargo de eso que sí sé hacer, que es, no sé, por ejemplo, dibujar o pintar. Creo que lo sé hacer medianamente satisfecho con lo que hago. Y creo que a veces hay como una distancia o en eso de nombrarse, había una distancia que ahora me resulta más cómoda, digamos, esto de poder situarme desde ese lugar y desde ahí ser también otras cosas, desde ahí también ser un gestor de proyectos, desde ahí también ser un profesor. Creo que más o menos soy buen profe. Creo que tiene que ver con una relación ahí que todavía, no sé si esto tiene que ver con todos los oficios, pero por lo menos a mí me pasa que tiene que ver como con la pasión también. O sea, como que hay cierta pasión que tengo sobre las cosas que hago, y a veces esa pasión, bueno, se corre hacia
no hacia un dibujo o hacia una obra de arte en ese sentido de que de un objeto, un fetiche o un lugar, un momento, sino que por ahí se extiende hacia otras actividades. O sea, me parece que una vez mi hermana me dijo que dar una clase era de las performances más difíciles que había. Y hay algo de ese convencimiento de lo que estás ahí pasando, y uno mismo se da cuenta cuando da una clase de mierda, o sea, uno no está concentrado, no hizo cosas que vas perdiendo como el público, digamos, hay como una acción ahí que está atravesada, yo creo que por esa pasión que bueno, que va dejando, desprendiendo esquirlas en el hacer. Creo que ese hacer tiene que ver con el presentarme como artista, porque bueno, es uno de los oficios que más conozco, que más he desarrollado, entonces tal vez tiene que ver con ese oficio. O sea, ¿cómo vos vivís, uno podría decir, esa relación entre, casi uno podría decir, como la imposición de la libertad que te obliga el oficio, digamos, y ese conjunto de cosas con las cuales yo diría más que uno reniega más que juega, digamos, ¿no? O es un juego con lo cual uno reniega, o juega con lo que tiene mano, uno podría decir, como cualquier chico, ¿no? ¿Cómo vos, en tus trabajos, digamos, ves esos dos momentos? El momento de, o si vos sentís que hay algo de lo que inevitablemente hablas, no que tengas que hablar, no sé si fuese un deber ser, de lo que tengas que hablar y al mismo tiempo lo tratas de hacer con la mayor libertad posible de recursos, pero por otro lado, quizás, no sé, sabiendo qué otras cosas no podrías hacer, ¿no? Hay cosas que uno no haría, digamos, y no sé si por ahí la libertad significa yo podría hacer cualquier cosa, trabajar cualquier tema, usar cualquier recurso. Eso me interesa mucho, sobre todo de los cuadernos, que a mí es una de las cosas que más me ha como impactado de lo que vos has hecho. Sí. Está bueno pensar sobre la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Para quién? Está interesante. Pensando, no sé, como en la biografía y lo biográfico. Temas tan recurrentes en el arte contemporáneo también. Me llaman la atención o me gustan esas personas que a veces se incomodan también, que buscan ciertos lugares no tan cómodos, ¿no? Para trabajar o que ponen en juego algo que es medio romántico esto, pero finalmente me pasa que lo que más me conmueve tiene que ver con explorar esos lugares que donde supura algo. Me parece que hay algo en esa sustancia que es una biografía que me llama más la atención, porque me parece que lo biográfico nos puede recorrer a todos, pero digamos las biografías o las actividades que a mí me llevan a querer seguir descubriendo eso, son esas que están como contaminadas con algún virus, algo que sale mal, como dice la Aníbal, como algo que está roto, como algo que ya no puede, ¿viste? Cuando pegas mal una pieza con la gotita y si la despegas vas a romperla más. Y bueno, hay algo en esa relación, en esa costura mal hecha que a mí me es inevitable. O sea, como que mi libertad transita hacia ese espacio. Es la antibiografía, me gusta, en el sentido de que está como presente en todo lo que venís diciendo, el arte como una cuestión, como una actividad, como un oficio, pero donde interviene el apasionamiento y este relato, que en eso yo no veo que todo el arte contemporáneo esté marcado por esa, porque digamos, hay como una expansión horizontal del arte,
y hay una gran presencia de lo autobiográfico, pero me da la sensación que vos estás hablando de otra cosa, porque no estás como interpelando la continuidad, que es lo que podría caracterizar a una biografía, digamos, un relato continuo desde que alguien, desde que nace hasta el presente, y por otro lado, cierto sentido que va hilando eso, y vos estás pensando en parar justamente en lo que no cuadra del todo, o en lo que no está resuelto, o en lo que es incómodo, o en lo que tiene alguna fisura. Entonces eso me parece que es como una particularidad, que no es exactamente la cuestión autobiográfica del arte contemporáneo. Es interesante, una anti-biografía. A mí se me ocurrió hacer una pregunta, digamos, relacionada a eso. También cosas que te sé, y bueno, también esto de la autobiografía. Primero, preguntar, tal vez un poco dogmática la pregunta, pero no deja de planteárseme. O sea, es si el mundo de lo biográfico, de lo autobiográfico, de lo biográfico sería más correcto decirlo, al cual vos te estás haciendo referencia como contenedor de ese lugar de riqueza explotable, ¿no? Como fisura, como mala hechura, como tensión, podría ser genérico. Sí. Es algo que surge como en el horizonte como algo interesante a seguir, a tener en cuenta, a valorar y a explotar, desde la instancia de vos como singularidad, y eso ahí me interesaría colar esa idea, sí, como singularidad que produce algo que tiene que ver con sí mismo, casi suficientemente, ¿no? Sin más. O, y acá viene el otro anexo que a mí me gustaría poner como en contrapolo, pero también de manera ciertamente especular, es una singularidad que de alguna u otra manera se afecta desde lo biográfico, teniendo en cuenta, voluntaria o involuntariamente, algo común, ¿no? O sea, me interesa saltar esa instancia, porque creo que de alguna u otra manera, corríjanme ustedes si me equivoco, actividades como estas, no las nombremos como artísticas, supongamos que eso sea factible, ¿no? No las nombremos, pero hechuras como esa, mano de obra como esa, ¿no? Que tienen que ver con ese tipo de producciones, con ese tipo de objetos producidos, con ese tipo de motivación de opiniones a partir de esos objetos y de relatos de quienes los hacen, digamos, teniendo todo eso en cuenta. ¿No se pone en juego, y esta sería la pregunta, aún desde esa singularidad, algo que de alguna u otra manera sea en los términos que fuere, ¿no? Y tal vez no sea así, pero por eso es una pregunta, se extienda, se propague, digamos, se afecte con lo común? O sea, ¿qué sentido tiene eso singular, para hacer más capciosa la pregunta, si no fuera porque de alguna u otra manera eso es común? Eso que se hace tiene una repercusión con lo común. Lo común es quizás el momento donde se estalla esa biografía y pasa a ser la biografía de una posible afectación de alguien que no sos vos. Y de alguna manera es que yo creo que cuando eso que supura, es como un perfume que nos toca a todos. Claro, ahí voy, ¿no? Ahí está. La relación entre lo singular como ese marco que vos estás describiendo y la posibilidad de que eso singular se connote, tal vez, y ponerla entre paréntesis, artísticamente, por el hecho de que tiene que ver con algo común. O tal vez no es eso lo fundamental. Bueno, por eso, me parece que no sé si es fundamental o no. Es difícil también ser como qué es lo central. Claro. Pero me parece que son todas cosas que a veces cosas que tal vez sean más pequeñas, pero que sin eso lo otro no es. No imagino algo que se baste a sí mismo. No veo cuál es la polaridad, digamos. Yo no lo me parece que aunque sea una biografía nunca es de una persona, y aunque sea una obra, esa obra, un cuaderno, una producción, digamos,
aunque la haga alguien, digamos, aunque haya un autor, si quieren, nunca es la producción de solo de ese autor. Es que con el objeto no siempre me hay un resulta espectador. fácil pensar, claro, hay un espectador, pero digo, en esa producción hay muchos otros, que es lo que hablábamos antes de estar acá. Hay alguien que por ahí hizo un escaneo, una edición facsimilar, están, aunque no siempre, aunque no todos con el mismo peso, tus profesores, la gente con la que dialogás, los colegas, todo eso está en el cuaderno, aunque el cuaderno sea uno y aunque haya un autor. Inevitablemente uno es como que mira estas cosas hechas por Tomás, pero por Tomás con todas las distintas tramas donde vos estás inserto, con la gente que te estás comunicando, con lo que te está pasando. Es como esa pureza, digamos, o esa forma que se basta a sí misma, me resulta a mí difícil de pensar. No sé. Acuerdo. Yo, por ahí hasta materializarlo, algo que entiendo que preguntaba Emilio, que supongo tiene que ver con esto, por ahí con quizás ciertas formas de arte contemporáneo donde uno piensa que la propia biografía absolutamente privada debería ser de interés de todos, digamos, ¿no? En sus distintas formas, ¿no? O incluso en la forma como más comercial, también, digamos. Lo que me interesa a mí, que me interesa a mí en particular, al mismo tiempo tiene que ser accesible para mí, tiene que ser como reducir el mundo a lo que a uno le pasa. U otra forma que creo que está, por eso a mí me interesa ver esa cosa compleja de uno puede decir, de una biografía que es una antibiografía, que está bueno, me parece la expresión, de pensar, digamos, ¿por qué vos pensás que esto podría estar, por ejemplo, en un espacio de memoria? Que también es muy interesante los espacios de memoria, cómo se han convertido en lugares donde, por un lado, hay biografías y hay una insistencia en retomar las singularidades y los cuerpos de esas singularidades, pero por otro lado es un lugar absolutamente común, digamos, cuando se habla de memoria, se habla de memoria colectiva, no el recuerdo privado de alguien en particular. Y una pregunta sería, ¿cómo te sentís vos? No creo que lo hayas hecho para, por ejemplo, para que esto se muestre en un espacio, por ejemplo, en un espacio de memoria. Pero ¿cómo te sentís vos pensando también eso que decía Emilio, de que hay una cantidad de lugares no dispuestos para lo que sería la exposición del arte, que se han convertido en lugares que receptan y demandan, digamos, otras formas de discurso, uno podría decir, porque consideran que son significativas, que tienen que estar ahí, que comunican algo, que evidentemente dicen algo. Digo, ¿cómo ves vos que otro vea, por ejemplo, tu trabajo como algo que podría estar en ese lugar, uno podría decir anómalo, que no es ni una galería privada, ni un museo en el sentido más público, sino, por ejemplo, en un espacio de memoria, al lugar al que va gente que no necesariamente va a ver arte, pero se encuentra con arte. Sí, de hecho se sucedió en Buenos Aires. Por eso te lo pregunto, a mí me pareció muy significativo. Que sucedió eso. Volviendo un poquito atrás, pensando también en algo de lo anterior, digamos, que igual me parece súper romántica la idea, pero la creo también. Es como que sí pensaba como que en esa idea, en esa cicatriz, cuando hay algo ahí que se toca, es como que el dolor, pensando en la libertad, que supuestamente le pertenece a cualquiera, o sea, definitivamente el dolor sí le pertenece a cualquiera. El dolor es libre de hacerle doler a todos. Y tampoco porque me guste como esta idea de que el artista debe sufrir para producir, pero hay obras donde cuando eso sucede hay algo que se conmueve que está en otro tono, que es un tono que
te repercute más allá de que quieres que te repercuta, o sea, como que trasciende algo de eso. Y pensaba en un autor que es Pichon Rivière, que en algún momento hablaba en conversaciones sobre el arte y locura. Él decía que hay estados para diferentes artes, ¿no? Como que si estás pasando por un buen momento, él aconseja bailar, ¿no? Pero que si quieres hacer buena poesía, es preferible esperar otro momento. Y inclusive como que este es muy relativo y por suerte hay muchos ejemplos que ponen en duda, pero es lindo así como pensarlo también así. En todo caso, ahí sería donde cualquiera puede ser artista, donde el lenguaje no es suficiente, ¿no? Y hay otras maneras de comunicar o de decir. pero tal, sí, porque de decir o de exponer o de hacer, sí, porque tal vez no es una repregunta. Sí. Porque digamos, hay otra parte que es muy interesante en relación a estas dos cosas que vos mencionaste, ¿no? El tema de la ESMA, el tema de estos lugares de exposición en Salta, que es otra parte que me parece que también tiene que ver mucho con nuestra época. Y es, si cualquiera puede ser espectador, ¿por qué no posiblemente piense que si uno toma en la literalidad cualquiera no puede ser artista? Más allá de jugar con la idea de cualquiera, que me parece muy interesante, no porque no lo pueda hacer, posiblemente porque no lo quiera hacer. Digamos. No sé si un mundo deseable es un mundo donde todos sean artistas. No. Pero definitivamente es que no. pero sí, efectivamente nos hemos encontrado en momentos donde no cualquiera puede ser espectador y hay lugares que establecen eso y hay artistas que establecen eso. Sí. Y vos recién lo que comentaste es un momento donde vos dijiste, bueno, la gente fue sorprendida. Fue un espacio de arte, posiblemente se consideran espectadores de arte, pero no eran dueños de su expectación, por decir. O sea, por ahí en la ESMA, que te movilizó muchísimo a vos, pero sin embargo sentiste que la gente que venía como más preparada a ser propiamente espectadores, se habían puesto como el traje de espectador y la pregunta mía es si vos cuando trabajas pensás en la idea de que cualquiera puede ser espectador, ¿sí? Que no es lo mismo que identificarlo con el artista, que además es espectador de arte. Sí, claro. Si para vos eso es algo relevante o no es relevante, si aparece en segundo lugar y casi como por azar, digamos, esos espectadores. Sí, o sea, me parece que no aparece por azar. O sea, cuando uno decide hacer un algo, sabe cuáles son las consecuencias y en relación a qué yo hago para transmitir eso. Pero en un primera instancia, bueno, para dejar un poco los cuadernos. Podría responderlo con los cuadernos, pero me parece que ya estaría bueno como hablar también de otra cosa. Cualquiera puede ser espectador. Está buenísima la pregunta, me parece más interesante la pregunta que la respuesta. Me parece que es interesante cuando no quería ser espectador y termina siéndolo. Creo que cuando pienso ahora, en este instante, la idea del espectador es cuando se ve involucrado, no solo el que ve, sino cuando un tentáculo ahí te mete sin que lo esperaras, ¿no? Como que sucede una tercera cosa, como cuando no sería como cuando sumas un artista o una obra más un espectador, 1 más 1, 2, sino cuando amarillo y azul dan verde, o sea, como que no esperas, no sabes la respuesta, no sabes qué tono de verde va a ser ese, ni qué va a suceder, o sea, hay un proceso
distinto y me parece que, para no responder la pregunta de si cualquiera puede ser espectador, me parece que el arte que genera ese encuentro, ese contacto de otro orden, que no tiene que ver necesariamente con llegarle al corazón y emocionarse mucho, sino justamente como una pregunta como esa. O sea, tal vez esa pregunta es arte. Ahora el artista lo pone en la mesa y dice, con el micrófono, esa pregunta es arte. Que no había que... y sin el golpe tal vez no lo sería. Pero ese encuentro, esa química, esa fusión, esa explosión inesperada, ¿no? Como cuando ves que Velázquez te está mirando por el espejo, y ahí hay otra pregunta, otra interpelación, hay algo más que te hace pasar de ser un observador a ser un espectador, ¿no? Está bueno, la seguiré pensando y alguna vez la volveremos a charlar.